Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores de tan importante evento. La verdad que para mí es un placer y un honor compartir tan prestigioso estrado con respecto a los que integran este bloque de Mercosur. En segundo término, un poco explicarles, al no ser un conferencista profesional, como le decía Gustavo en su momento, lo voy a hacer con una dinámica desde las potencialidades vistas desde el país. Seguramente ustedes conocen Paraguay, pero quizás no lo conozcan con algunos detalles que yo les voy a contar. Y en las limitaciones, con la experiencia nuestra que tuvimos cuando fuimos para allá por primera vez. Paraguay, antes que nada, y finalmente para la introducción, voy a tratar de ser leal a aquello de lo bueno si breve, dos veces bueno. Son 15 slides, así que Leandro calculo que voy a estar en tiempo y forma. Paraguay, la vinculación que yo tengo con este país hermano data de la fines de la década del 70, principios del 80. En ese momento, para que ustedes tengan una idea, había entre 30 y 50.000 toneladas de soja. Santa Rita, que es la Pergamino, la ciudad emblemática de la zona núcleo paraguaya, que vendría a ser el Pergamino nuestro, tendría más o menos 5 casas y un depósito. Esa fue mi primera experiencia y la verdad que aprendimos muchas lecciones que después en algunas slides se los voy a comentar. Y la segunda, digamos, con algunos interregnos de tiempo, la segunda, digamos, oleada agrícola fue hace más de 10 años, cuando hicimos nuestro segundo aterrizaje allá a principios de la década pasada. Les presento a Paraguay. Paraguay es un país mediterráneo, no tiene salida a los mares, 40 millones de hectáreas, 400.000 kilómetros cuadrados repartidos en dos grandes regiones, divididas por el río Paraguay al medio. La región del Chaco, del Gran Chaco, que tiene aproximadamente 24 millones de hectáreas, o sea, 224.000 kilómetros cuadrados, 240.000 kilómetros cuadrados, y la región oriental entre los ríos Paraná y río Paraguay, que tiene aproximadamente 16 millones de hectáreas. Para que tengan una idea, la provincia de Buenos Aires tiene 30 millones de hectáreas. Paraguay en su conjunto es la provincia de Buenos Aires más un tercio. ¿Qué es lo que tenemos, digamos, como para presentar las potencialidades? La verdad que las potencialidades de Paraguay arrancan con una población de casi 7 millones de habitantes, muy concentrado en la región oriental entre los dos ríos, como dije antes, entre el río Paraná y el río Paraguay, el 97% de la población, el 3% o menos, la verdad, el dato más cierto es 2,4% en el Chaco, no llega a 150, 170.000 habitantes, los casi 7 millones de habitantes que les dije antes. Y la verdad que, digamos, como les decía antes, una particularidad muy importante es que el 97% está en la región oriental y altísima densidad poblacional en el sector rural. Casi el 40-45% de la población vive en el ámbito rural con una, digamos, tenencia de la tierra de entre 1, 2, 5, 10 hectáreas. Imagínense lo que fue, y después entro en detalle, cuando nosotros fuimos allá, cómo podíamos hacer para tener este tema, y estoy empezando a hablar del tema de las limitaciones, muy presente en el momento de insertarnos. 3 grandes lineamientos generales para que ustedes tengan una idea de lo que hoy en día es Paraguay. Básicamente, una estabilidad macroeconómica importante, tiene un crecimiento el año pasado del orden del 13,5%, este año se calcula que va a estar entre 4,6 y 5%, tiene 7 años de superávit fiscal, uno de los niveles de deuda pública más bajos de América Latina, una tasa de inflación que ronda el dígito, después lo vamos a ver en detalle. Segundo bloque, ambiente de negocios, básicamente un apropiado ambiente de negocios, básicamente dado por el hecho de que hay una baja intervención gubernamental. Y por último, una baja carga impositiva. Después lo vamos a ver en detalle. Finalmente, para que no quede con lo que lo diga uno, y sino siendo objetivo en la certificación y la clasificación, y para no quedar, digamos, es lo que opina uno u otro, sino que los organismos internacionales lo están calificando a Paraguay. Moody's, Standard, Fitch, BA2, BB, BB-. O sea, calificaciones de país que para América Latina son muy interesantes.
Vamos a algún detalle más macroeconómico para hablar de las potencialidades, porque en realidad para el sector agropecuario es fundamental, digamos, el que dirija lo macro a lo micro. Como les decía antes, el crecimiento este año esperado alrededor del 5%, fuerte, los dos grandes rebotes que hubo fueron después de dos depresiones del orden del 4 y el 1%, cuando tuvimos secas importantes en el 2009 y en el 2012, y eso generó al año siguiente el efecto de resorte comprimido y que se expandió. Pero esto nos demuestra la fuerte dependencia que tiene la economía paraguaya del sector agropecuario. En el cuadro de la derecha pueden ver lo que les decía antes, inflaciones anuales de un dígito, oscilando entre el casi 2% o menos del 2% en algún año, 1,9%, a 7,5%, en este momento del orden del 6%. Y finalmente, una deuda externa con un bajo nivel de endeudamiento del orden de 8,5%. El Producto Bruto Interno paraguayo, para que tengan una idea, es de más o menos 30.000 millones de dólares, fuerte dependencia al sector agropecuario. Vamos a empezar a hablar de las ventajas competitivas y empiezo a bajar de lo general a lo particular. Dejemos el tema del valor de la tierra para después, cuando estemos hablando de las cuestiones más agrícolas, pero podemos decir que tiene básicamente, complementando lo que decía anteriormente, una baja tasa impositiva comparado con países de la región. Fíjense lo que es el cuadro: 10% de impuesto al valor agregado, 10% a la renta personal, 10% a impuesto, digamos, el impuesto de la renta, con lo cual, comparativamente con la región, huelgan los comentarios. Hay un comentario adicional con respecto al impuesto al valor agregado del IVA, que ahora los granos tienen un impuesto a la exportación, un impuesto digamos, en la compra doméstica del 5%, y que los exportadores, al hacer la compra, los compradores pueden, digamos, recuperar el 2,5%, con lo cual el 2,5% lo trasladan al productor. Eso sería una limitante, porque en alguna forma baja un 2,5% el precio o lo que sea. Pero en definitiva, en términos generales, ustedes pueden ver, cuando digo baja tasa impositiva, es esto, concretamente, los tres niveles: IVA, impuesto a las ganancias, impuesto a la renta personal. Voy empezando a bajar, digamos, hacia, digamos, los temas que hacen más al sector agropecuario. Como les dije antes, dos grandes regiones: la región occidental, la región del Gran Chaco, quiere decir región occidental, que ahí básicamente es producción agropecuaria, producción ganadera, algo de agricultura incipiente y producción forestal. Del río Paraguay y del río, entre los dos ríos, Paraguay y Paraná, que es la región oriental, ahí tenemos esos 16 millones de hectáreas, de los cuales 8 millones son de capacidades de uso, digamos, de potencialidad agrícola, con capacidades de uso que oscilan entre el 1 y el 4, de acuerdo a la clasificación americana, pero que, digamos, tierras comparables al cinturón maicero, a la pradera pampeana nuestra o a los Urales, como decíamos con Leandro hoy, rusos, evidentemente hay muy poco clase 1, casi toda la expansión agrícola se hizo sobre clase 2 y clase 3 y algo de clase 4 en la nueva frontera agrícola. De esos 8 millones de hectáreas, les aclaro que hace casi 35 años la mayor parte eran bosques. Hoy en día de esos 8 millones de bosques quedan aproximadamente 1,5 millones, 1.700.000 hectáreas. Sigo bajando hacia lo particular. Ya hablamos de suelos y entonces hablamos de condiciones agroecológicas. Ahí quise presentar, digamos, está un poco simplificado los cuadros porque en realidad las isoyetas no son así tan marcadas en cuanto a las lluvias. Temperaturas, digamos, razonables, favorables, periodo libre de heladas. Eso va a distribuir la agricultura paraguaya en forma muy simple: soja como principal cultivo, maíz de primer cultivo no compite por márgenes con soja, y digamos, cultivo de invierno en algunos lugares donde se puede acumular horas de frío, en la provincia de Itapúa sobre todo, que es al sur de la región oriental, ahí se hace más trigo, y en la región norte, donde hay periodo libre de heladas, se hace maíz de segunda zafra, desterrando el término de maíz de safrinia, como dice Carlos. En definitiva, tenemos una potencialidad de alta productividad, doble cultivo, rendimientos potenciales y sobre todo sostenibles y sustentables en el tiempo, que esto era lo que nos preocupaba cuando analizábamos nuestra, digamos, aterrizaje en la zona.
¿Cómo es la producción y exportación de soja paraguaya en relación al mundo? Bueno, es el sexto productor mundial, después de los consabidos y conocidos países como Estados Unidos, Brasil, Argentina, China, India, y en sexto lugar Paraguay. Ahí está establecido como 8 millones de toneladas, probablemente sea un poco más, de acuerdo si viene un año niño, como se espera que va a ser este año, o más que niño va a ser neutro, con lo cual, pero arrancamos con una buena disponibilidad de agua en el perfil, con lo cual probablemente tengamos una producción superior a eso. Pero digamos, para establecer, digamos, comparativamente dónde está parado Paraguay en relación a India y China en ese nivel, en ese estándar, en ese rango de producción. Con respecto a las exportaciones, es el hermano menor en el Mercosur, pero con una producción, digamos, de esos 8 millones de toneladas, ya están industrializando más de 4 millones. Anoche hablaba con una persona vinculada al Krasin y me decía que estaremos aproximadamente entre 4,3, 4,5, 4,6 millones de toneladas de industrialización. Antes prácticamente todo el grano paraguayo salía como poroto. O sea, cuarto exportador mundial de soja detrás de Brasil, Estados Unidos y Argentina. También quiero mencionar bueno, ahí un poco pueden ver cómo ha sido la evolución del área de siembra. Me voy a poner los anteojos. La evolución del área de siembra en el caso de la soja evolucionó del 2004 de 2 millones de hectáreas a las 3.200.000 hectáreas de la actualidad, con una producción que prácticamente más que se duplicó del 2004 al 2014. En 10 años pasamos de 4 millones de toneladas a 8,2, 8,5 millones de toneladas, y unos rindes que han ido evolucionando, y ahí pueden ver claramente la incidencia que tuvieron los rindes, las dos secas que tuvimos, la que ya mencioné antes, 2009, 2012, 1,4 en sendas producciones, pero si no estamos en el orden de 2,5, 2,6 toneladas por hectárea, que con los 3.100.000, 3.200.000 hectáreas hacia la producción de 8 millones 200.000 toneladas. ¿Voy bien? Ok. Para maíz. Maíz evolucionó su siembra de este maíz de zafra, de segunda zafra, perdón, de 400.000 hectáreas a las 700.000, 800.000 actuales, con una producción que fue de 1 millón de toneladas a 3.100.000. Me parece que se queda corto, sinceramente yo creo que va a ser un poquito más, van a ser 3,5 millones de toneladas seguramente en el cortísimo plazo. Y tenemos rindes que han oscilado de 2,5, 2,7 toneladas por hectárea a los 4,5, 4,6 toneladas por hectárea de la actualidad. Ahí seguramente va a tener que decir la introducción del BT y todo lo que significa el desarrollar y sembrar y producir y cosechar maíces tropicales en la zona tropical. Otra de las bondades que tiene este país es que tiene, digamos, siempre hablando de la región oriental, para que ustedes tengan una idea, entre los ríos hay una distancia que va desde Asunción a Ciudad del Este, las dos principales ciudades, la tercera es Encarnación en el sur, en la provincia de Itapúa, en el departamento de Itapúa, hay 330 kilómetros, es como de acá, Buenos Aires a Carlos Casares. Esa es toda la producción, donde se concentra toda la producción agrícola paraguaya. Y para ser más precisos todavía, en realidad la primera ola, que fue esa que yo les mencionaba a fines de la década del 70, principios del 80, fue en los primeros 80 o 100 kilómetros. Ahí teníamos los productores caullos, digamos, de lo que eran los principales productores agrícolas de Río Grande, de Santa Catarina y de Paraná, que vieron que con los mismos suelos que estaban cruzando el Paraná se podía hacer agricultura. Entonces fue esa, digamos, introducción de todo lo que hoy denominamos, y no es un término peyorativo, lo que hoy denominamos brasiguayos, que son los que han llevado la agricultura al nivel, digamos, que hoy en día tiene la agricultura paraguaya, o sea, con los guarismos que vimos anteriormente. Lo que les decía entonces, un poco para hacer una comparación, por favor no se queden con estos números, digamos, en forma muy fija, pero nosotros tenemos en Argentina 350, 400 kilómetros promedio desde el lugar de producción hasta los puertos. Brasil, lo dijo Carlos antes, 1.500 kilómetros promedio, él mencionó Mato Grosso, 2.000, 2.500 kilómetros. Finalmente Paraguay, es muy fácil la cuenta, si tenemos 330 kilómetros entre los dos ríos y la frontera, y ahora vamos a ver un mapa que grafica bien esto que estoy diciendo, se va corriendo desde el este hacia el oeste, desde el río Paraná hacia el río Paraguay. Voy terminando.
Y ahora sí vamos a lo que fue nuestros desafíos hace más de 10 años. Hasta ahora todas las potencialidades creo haberlas simplificado. Disculpen si fue demasiado, digamos, básico, demasiado primario, pero un poco para que me siguieran, digamos, la dinámica de mi exposición. ¿Qué es lo que vimos nosotros? Ustedes ahí ven una mancha negra sobre el río, esa es la región oriental, perdón. Digamos, hacia la derecha tienen el río Paraná, el límite con Brasil y Argentina. Esto es Brasil, esto es Argentina, Misiones, toda esta parte de acá abajo. Hasta la mitad, esto es Ciudad del Este, esto es Asunción. Estos son los casi 3 millones de hectáreas, 2.850.000 hectáreas, que hoy en día prácticamente como cultivo principal se hacen todos de soja. En la zona norte se hace maíz de segunda zafra, en la zona sur se hace trigo. Dicho sea de paso, el trigo paraguayo, que puede ser de 700, 800.000 toneladas, este año va a ser récord, 1,5 millones de toneladas. Con una altísima, hasta la última lluvia de la semana pasada, del jueves de la semana pasada, como le decía Leandro, teníamos un peso hectolítrico de 78 o más, con lo cual totalmente impensado en el trigo paraguayo esa calidad. Pero este año la tuvimos y probablemente en Campo 9, que es una ciudad donde están concentrados los molinos harineros, consumen 500.000 toneladas, va a haber en el mercado 1 millón de toneladas de trigo, que seguramente irán a Brasil. ¿Qué es lo que queríamos mostrar acá? Acá en realidad, cuando nosotros vimos, había un desarbitraje de tierras, porque nos animamos a pensar de que se podía producir en la zona de Nueva Frontera, esta que estoy marcando acá. Acá hay un departamento donde nosotros nos instalamos, que fue el departamento de San Pedro, departamento ganadero, de ganadería intensiva, de engorde, de grandes pastizales, y la hipótesis era transformar el uso de la tierra ganadera en uso de tierra agrícola. Las tierras valían, y ya termino, las tierras valían $600, $700, y había que ponerle otros tantos encima. Bueno, esa era la idea de decir, ¿cómo puede ser con ese valor de tierras que nosotros tengamos márgenes interesantes? La relación precio, digamos, beneficio es como que estaba desarbitrada. Pero había, obviamente, limitaciones. Las limitaciones son, los dos primeros elementos, desarrollo de contratistas y transformación de la tierra, había cultura para transformar la tierra porque se había hecho Itaipú y Yacyretá, y había muchos contratistas para lo que es mecanización. Acuérdense, en Paraguay no se puede tocar un árbol porque hay ley de deforestación cero. Con lo cual nosotros lo que podemos hacer es sacar los tocones que se habían, digamos, realizado, se habían deforestado años anteriores, y nosotros lo que hacíamos, sacar los tocones, nivelar, mecanizar y preparar para hacer agricultura. El segundo tema era, ya la lección aprendida anteriormente era, no queríamos llenarnos de maquinaria, como es el modelo brasileño o como es el modelo americano. Queríamos el modelo argentino. ¿Por qué? Porque queríamos en realidad la aplicación de nuestro dinero, hacerlo sobre tierra y no sobre maquinaria. Pero ¿qué hacíamos? No teníamos contratistas. Entonces fuimos a los menonitas, 30.000 habitantes en el Paraguay, paraguayos que se han instalado de la década del 30 aproximadamente, y que tenían cultura agrícola, y entonces les dijimos, les hacemos un contrato a largo plazo, vayan a las fábricas en Brasil, preséntenlo con, digamos, como suficiente garantía para que ustedes puedan sacar maquinaria de cero y desarrollemos juntos la agricultura en la Nueva Frontera. Desarrollo de recursos humanos, una apuesta enorme a la juventud. La verdad que llevar gente acá era un poco la expedición de los indios ranqueles hace muchos años. Adaptación del paquete tecnológico. Al principio decíamos soja, temprana, intermedia, tardía, y voy terminando. Pero después nos dimos cuenta, y esta es una de las limitaciones que tiene la agricultura en Paraguay, altísima volatilidad climática. Y nosotros teníamos soja y el segundo cultivo era maíz, pero hasta encontrar el ajuste del paquete tecnológico tuvimos que aprender lecciones y aplicarlas. Inclusión social de las comunidades. ¿Se acuerdan cuando le dije que había 40 y pico % de la población? Nosotros no podíamos insertarnos en las comunidades donde queríamos desarrollar agricultura sin tener en cuenta los aspectos sociales. Los aspectos ambientales sí ya los teníamos en cuenta, además de los económicos. ¿Por qué? Porque no tocábamos un árbol. No tocamos un árbol, siempre hay que hacer desarrollo de agricultura en base a licencia ambiental que conseguíamos como corresponde y siguiendo los lineamientos propios del gobierno de turno. Entonces lo que dijimos es, no levantemos paredes, sino que al contrario, digámosle que entren a los vecinos. Y les puedo cerrar este tema diciendo, la verdad que fue una satisfacción enorme cuando hay movimiento de campesinos y se nos presentaron la primera vez, apenas habíamos arrancado, y nos dijeron,
un movimiento campesino que querían, digamos, hacer lo que ellos hacen siempre, nuestros propios vecinos se pusieron en la tranquera y dijeron, con estos no. Y terminando, mejoras logísticas. Las mejoras logísticas en realidad, como dijo Leandro antes, tiene la tercera flota de barcazas, capacidad de almacenamiento 6,5 millones de toneladas, estático. Pero había dos cosas que a nosotros nos preocupaban. Los malos caminos, que siguen estando, son muy malos, y no había silo bolsa. Cuando fuimos a poner silo bolsa nos dijeron es una locura, hoy hay silo bolsa por todos lados, lo cual es una satisfacción haber sido pioneros en ese tema. Les presento a lo que fue nuestra introducción, y esto es más que nada, como le decía Gustavo hace un rato, no me gusta hablar de mí, la verdad que, pero si voy a Paraguay, voy con bandera paraguaya. Es fundamental, voy de la mano de un socio local. Pero no porque vaya a hacer ningún tipo de cosas que no signifiquen, digamos, que no sean hacerlas por derecha, sino porque uno es paraguayo haciendo agricultura en Paraguay. Segundo tema que quería mostrarles es la gestión de lo que nosotros hacemos, cómo se fue apreciando el valor de la tierra, eso es una realidad, ese upside creo que se capturó. Y básicamente lo que quería mostrar acá era, digamos, dónde estábamos, en San Pedro, en la frontera agrícola. Y último slide, las tres etapas de nuestro desarrollo que nos significó aprender muchas lecciones. La primera parte, sobre todo el startup, fue la compra de la tierra, eso creo que fue un acierto. La segunda fue el crecimiento y la consolidación de la operación. Y la última es la optimización del portafolio, donde lo que hicimos es los campos alquilados que no daban los parámetros de rentabilidad que nosotros consideramos, directamente los sacábamos. La verdad que, última frase, no me gusta hablar de éxito porque el éxito es una palabra que se escribe con mayúscula y es difícil de conjugar. Pero la verdad que les puedo decir que tengo la satisfacción de comentarles y de compartir con ustedes que en Paraguay pudimos insertarnos como convenía. Muchas gracias.